No vimos el periodo pasado. No. Bueno, Profe, la pero creo que termodinámica los no estados era de la equilibrio. que, no es la que mide el calor. Sí. En realidad es una... Obando, ¿por qué dijo que lo vimos el periodo pasado? Porque creo Porque que lo vimos el vimos año algo de eso. pasado. Eso lo vieron en noveno. En realidad sí se ve en noveno. Los objetivos no sé por qué están de esa manera, pero sí se ve en noveno. Profe, pues no Señor. sé, yo creería que tiene que ver algo con la energía. Tiene que ver con energía El y es... calor y las fuentes de energía. Ajá. Resulta que el calor es una forma de energía, ¿sí? Entonces, lo que decía, ¿quién fue la que me dijo que mide el calor? Nicole. Nicole. Lo que me decía Nicole tiene parte de razón, ¿sí? Simplemente la termodinámica es la parte, digamos, de la física o de la mecánica, ¿sí? Que estudia o se encarga de estudiar los sistemas desde un punto de vista macroscópico, o sea, la parte, digamos, grande o que nosotros podemos visualizar, ¿sí? Buscando los efectos mecánicos del calor, ¿sí? Entonces, sí, es en realidad pues termo, si ustedes analizan, entonces vamos a hablar de termodinámica. Entonces, si ustedes visualizan, la palabra termodinámica se parte en dos, y es termo, que tiene que ver, ¿cierto? Con la parte pues de digamos, de la sensación de calor. Quiero que tengan en cuenta mucho esto porque ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre calor y temperatura, ¿sí? Y pues la dinámica es la que se encarga como de la parte del movimiento, ¿bien? De alguna partícula, ¿bien? Entonces, como decía Mateo y Melissa, tiene que ver con la energía. Resulta que es que la energía no es solo la energía eléctrica que nosotros conocemos, hay diferentes tipos de energía. ¿Qué otro tipo de energía conocen aparte de la eléctrica? La eólica. La eólica, ¿y esa a qué se refiere, Trujillo? Pero ahí sí no sé. ¿No? Es la energía que se obtiene mediante el viento, Se ¿no? obtiene mediante el viento, listo, perfecto. ¿Cuál otra? La hidráulica La hidráulica. y la solar, Ah, pues. y la solar. Bien. Y entre otras, ¿sí? Hay muchas más. Bien. Pero acá nos vamos a centrar en una energía que es la energía calórica. ¿Sí? Porque cada que un objeto transmite calor a otro, está transmitiéndole energía. Alejo, Nosotros, sube el taller el jueves, hoy mismo. el jueves. Era Valerie. Perdón, lo siento. Sí, Melissa ni siquiera está, ¿cierto? Lo siento, Valerie. El jueves, Trujillo, vamos a seguir trabajando así. El martes hay clase, el jueves hubo el taller, ¿listo? Igual este primer taller va a ser algo un poco teórico, ¿listo? Porque pues necesito que tengamos muy claros ciertos conceptos antes de iniciar o de adentrarnos a la termodinámica, ¿ya? Nosotros en periodos pasados, no creo que fue el periodo pasado o el antepasado, o el segundo, no sé, habíamos visto que la energía mecánica, ¿sí? Eh, era igual a la energía cinética más la energía potencial. Y decíamos que esa energía se conservaba en todo momento. Con la energía calórica pasa igual.
Entonces, la energía nunca se va a destruir, simplemente se transmite, ¿sí? Se transmite o se transforma, ¿listo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque va a haber un momento en que veamos de que de un objeto o de un líquido o de un gas, ¿sí? Porque acabamos de hablar de los, digamos, de las fases que tienen ciertos materiales, ¿sí? Desde la parte sólida, líquida hasta la gaseosa. Entonces nos va a tocar, digamos, un poco de la parte química de los objetos, ¿sí? Para que recuerden al profesor Mateo. No, mentiras, no vamos a ver tanto eso, pero sí vamos a recordar un poco lo de la parte sólida, líquida y gaseosa. Bien. Bien. Entonces, quiero que alguien me diga, por favor, qué es el calor. Profe, el calor es un aumento de temperatura. Bueno, tú dices que un aumento de temperatura. Y es una transformación de energías. Es una energía térmica, profe. Es una transformación de energía. ¿Quién da más? Pero yo diría que es una energía que se manifiesta mediante un aumento de temperatura. Bien. Pero no es la temperatura Profe, que se le ¿cómo da la en el energía? cuerpo o en el cuerpo. Ojo, la temperatura es una cosa y el calor es otra y vamos a ver qué es diferente. Manuela. No sería como lo que es radiación o lo de conducción, cosas así. Sí, eso tiene que ver con con el calor y la temperatura, pero no me define el calor. ¿Sí? Pero entonces aquí sí tenía algo de razón quienes dijeron que era la transformación de energía. Resulta que el calor es la forma de energía, ¿sí? Es una forma de energía, ¿bien? Que depende directamente de varias cosas, ¿sí? ¿Depende de qué? ¿De qué depende de lo que esté compuesta o depende de la composición de la sustancia o del objeto, vamos a ponerle de la sustancia estudiada. Así. ¿Sí? Entonces vamos a ver que cada sustancia tiene unas particularidades diferentes, ¿sí? Pues eso lo vamos a ver más adelante, donde vamos a tener como unas tablitas que yo les voy a ir mandando, donde cada sustancia tiene una composición diferente en cuanto a esta forma de energía. Entonces, pero lo que quiero que quede claro es que es una forma de energía. Pero, ¿qué es la temperatura entonces? Pero no sé si estoy bien, no es la que me diría ya lo del calor. Bien, Profe, mide. ¿Cómo? no es el nivel térmico de un cuerpo. Sí, estamos acá diciendo que eso mide algo. ¿Qué mide? El calor y el frío, no. La atmósfera. La energía. Si estamos diciendo que mide calor, mide la forma. Exactamente. Entonces, mide la sensación de un sistema, ¿sí? O de un cuerpo, podemos hablar de un sistema porque no necesariamente en un sistema hay un solo cuerpo. En un sistema pueden haber 1, 2, 3 o más cuerpos, ¿bien? En general, pregunta. la temperatura Ay, qué pena mide. interrumpirle. Señora. No le puedo preguntar algo. Claro, dime.
Es que, por ejemplo, digamos que usted está explicando lo de temperatura, y yo me acuerdo que cuando nos explicaron eso, estaban hablando de lo de grados Celsius y Ya lo vamos para esa de, parte. creo que es de escala de Kelvin. ¿Me puede explicar esa Ya parte, vamos por para favor? esa parte, listo. Es que esos son conceptos interesantes y que tenemos que visualizar antes, pero entonces ya vamos para esa parte, listo. Eso hace parte de lo que vamos a ver hoy, listo. ¿Bien? Entonces, lo que mide la temperatura, acá simplemente estamos definiendo conceptos. Lo de las escalas lo vamos a ver ahora porque ya ahí nos tenemos que adentrar a visualizar qué es cada escala, listo. Pero por ahora el concepto de la temperatura, entonces es la sensación o mide la sensación de un sistema. Entonces, eh, Sebastián decía algo interesante, ¿será que algo es caliente o algo está frío? ¿Sí? Pero para yo definir si algo está caliente o algo está frío, eso va a depender de la partícula o va a depender, digamos, del fluido o de la sustancia que estemos estudiando, ¿bien? ¿Sí? Porque unas cosas, y eso lo vamos a ver también más adelante, hay unas cosas que se calientan a una cierta temperatura y hay otras que se calientan a otra temperatura diferente. ¿Bien? Entonces, para yo definir qué es caliente y qué es frío, pues eso va a depender de la sustancia, va a depender del objeto que estamos estudiando. Depende del material. ¿Listo? ¿Listo? ¿Eso es claro? Ahora, queda clara la diferencia entre lo que es calor y temperatura, ¿sí? Entonces, el calor es la forma de energía, ¿sí? La forma de energía que yo tengo, ¿bien? Y la temperatura es lo que me mide esa forma de energía, ¿bien? Ahora, algo que me interesa que sepan, y es lo siguiente. ¿En qué unidades medimos el calor? No es en grados, profe. No, esa es la temperatura. He ahí la diferencia. Porque el calor, si estamos diciendo que es una energía, va a tener que ver con una fuerza. ¿Listo? Entonces, No se expresa con kilogramos y Kelvin. mm, mm, en realidad eso ya tiene que ver con lo que es la capacidad calorífica. Eso es algo diferente. Pero la unidad de calor y la más conocida y la que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es la caloría. ¿Listo? Bien. Pero si estamos hablando de que el calor es una forma de energía, ¿la energía en qué unidad la medíamos? ¿Quién se acuerda? Profe, no sé si serán newtons o pascales. No, newtons es para la fuerza, pascales es para la presión. Pero no ¿Cuál es en es? kilovatio. No, En la joules. energía eléctrica se mide en eso, pero En es joule. exacto, la energía se mide en joules. Entonces yo puedo decir que una caloría, si yo tengo una caloría, ¿sí? También puedo medirle el calor en la forma de energía que conocemos que es los joules, y una caloría es igual a 4,18 joules. ¿Listo? Entonces, yo lo puedo medir de esta manera o lo puedo medir en calorías. ¿Listo? ¿Por qué se los doy en ambos? Porque resulta que los cuadros que vamos a ver más adelante, donde tenemos que ver lo que es la capacidad calorífica, donde vamos a ver el calor específico de un objeto, de un material, ¿sí? Las tablas están o en calorías o están en joules, ¿sí? Eso va a depender, digamos, de los ejercicios que tengamos, ¿bien? Pero entonces va a estar en las dos unidades. Entonces ya sabemos que una caloría equivale a 4,18 joules. En eso se mide el calor, ¿sí? Ahora, la temperatura, ¿en qué unidad? Ahora sí.
Ahora sí, Sebastián. En grados. Ajá. Entonces, ahí es donde entran las escalas de las que nos estaba hablando Manuela. Ah, bueno, entonces la más conocida, en el sistema internacional se manejan esas tres escalas, ¿sí? Hay una escala que se llama la escala absoluta, ¿sí? Porque es la primera escala que surgió en Europa y que es la que se maneja por allá en esos lados, que es la escala Kelvin, ¿bien? Pero en este lado de América, nosotros utilizamos es grados Celsius, ¿bien? Entonces, para nosotros la más importante va a ser grados Celsius o grados centígrados. ¿Listo? O grados centígrados. Pero también vamos a conocer las otras. ¿Sí? Profe, una pregunta. Señor. ¿La Fahrenheit en dónde se utiliza o cómo se utiliza? Es que también hay partes de Europa donde se utiliza el Fahrenheit, ¿sí? Sin embargo, es la menos utilizada de las tres, ¿sí? La que más se utiliza, digamos, en el mundo es la grados Kelvin, que la vamos a ver ahora, ¿sí? Porque es la escala absoluta y es donde vamos a visualizar la primera ley de la termodinámica, que es la ley cero de la termodinámica, donde vamos a hablar del equilibrio térmico, ¿sí? Y donde hablamos de algo llamado el cero absoluto, ¿sí? Es decir, nada supera, digamos, esa escala de 0 grados Kelvin o ningún objeto ha llegado a una temperatura menor, ¿sí? Y la Fahrenheit, ya vamos a ver, digamos que cada una tiene sus conversiones a grados Celsius, pero es menos utilizada, también se utiliza en Europa, ¿listo? Pero es menos utilizada que grados Kelvin y que grados centígrados. ¿Listo? Sin embargo, vamos a conocer las tres. Entonces, tenemos para nosotros, digamos, la más importante y la que nosotros conocemos es grados Celsius, ¿sí? También entonces está grados Kelvin, que se representa con la bolita, la hice muy grande. Grados Kelvin. Esta es llamada escala Kelvin o escala absoluta. ¿Listo? ¿Sí? Y para yo convertir de grados centígrados a grados Kelvin, simplemente, entonces la temperatura en grados centígrados va a ser igual a la temperatura en grados Kelvin más 273,15 grados centígrados. ¿Listo? Es decir, si a mí me dicen, ay, yo tengo 10 grados o estamos a 10 grados Kelvin, entonces, bueno, eso es imposible, pero vamos a suponer, ¿sí? Bueno, que me digan, estoy a 200 grados Kelvin, a menos 200 grados Kelvin. Ah, entonces estamos a 73 grados centígrados, ¿sí? Porque simplemente hago la conversión. ¿Listo? Si se acaba la llamada, entramos por el mismo link, ¿listo? Entonces esta es la escala de conversión de grados Kelvin a grados centígrados, ¿listo? Ah, pues entonces de ahí también podemos despejar grados Kelvin, ¿ah? Entonces si yo quiero la temperatura en grados Kelvin, va a ser igual a la temperatura en grados centígrados menos 273,15. ¿Listo? Y entonces de aquí nace algo llamado el cero absoluto. Resulta que digamos la menor temperatura a la que puede llegar un objeto es de 0 grados Kelvin, ¿sí? Quiere decir que la menor temperatura a la que se ha analizado o a la que se ha estudiado un objeto es de menos 273,15 grados centígrados. ¿Listo? De ahí, de esa temperatura no ha pasado ningún objeto, ¿sí? Y por eso se le llama el cero absoluto. ¿Bien? Esa es una de las leyes de la termodinámica, que si logramos, aunque lo dudo, que siempre el tema es larguito, de pronto la alcanzamos a ver. ¿Listo?
Pero esta es la escala máxima. Esto se llama cero absoluto. Preguntas hasta el momento. Profe, ¿y qué objetos son capaces de alcanzar esa temperatura? Esos son, pues en realidad no son objetos, digamos, macroscópicos, son objetos muy pequeños a los que les han, digamos, implantado o hecho digamos, algún experimento o algunas experimentaciones científicas y han llegado hasta esa temperatura, o sea, no han pasado de ahí. Lo han intentado por muchos, digamos, por muchas maneras, pero no lo han logrado. ¿Bien? Digamos que el objeto no sobrevive o la cosa no sobrevive. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. Entonces el número que está al frente, pues al lado del igual, es el cero, o sea, lo que vale el cero. Ajá, entonces 0 grados Kelvin, para nosotros que conocemos es en grados centígrados, menos 273,15 grados centígrados. Acá en la Tierra solo ha habido una parte, sino que no sé exactamente dónde, ni siquiera es en la Antártida, es cerquita a la Antártida, donde la temperatura ha bajado más o menos a menos 80 grados Celsius. Es como lo mínimo que se ha visualizado. ¿Sí? ¿Sí? Digamos a grandes rasgos, en cosas que nosotros podamos visualizar. ¿Sí? Y eso que nadie ha estado allá, ¿cierto? En realidad nadie ha estado allá. ¿Sí? Simplemente por estudios que hacen, bueno, en fin. ¿Preguntas hasta el momento? Ay, ¿qué pasaría si un humano llega a experimentar el cero absoluto? Ah, no sabría decirle eso porque eso no lo han intentado ni creo que lo intenten. Pues yo supongo que va a terminar totalmente congelado y eso que en menos de lo que canta un gallo. Si uno normalmente siente, digamos, un helaje grande cuando estamos a menos de 15 grados, entonces imagínense, digamos, por ejemplo, las personas en Europa que logran estar a temperaturas tan bajas como de 0 grados Celsius, ¿sí? O hasta menos, ¿bien? Y les toca, digamos, estar con calefacción, porque si no lo están, entonces no sobrevivirían a ese calor, a ese frío, perdón. Entonces, imagínese a alguien estando a menos 273,15 grados. Yo creo que en menos de un segundo ya está congelado. ¿Sí? Bien. Aunque esa respuesta es mía, ¿no? Esa respuesta no hay una evidencia científica hasta el momento. ¿Bien? Y hablemos de la escala Fahrenheit. Se representa con la bolita y una F mayúscula. ¿Bien? Esto se dice grados Fahrenheit. Bien. La escala Fahrenheit también tiene su propia conversión. ¿Bien? Y nos dice que con respecto a los grados centígrados, entonces la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 de la escala o de la temperatura en grados centígrados más 32 grados. ¿Bien? Y de ahí también podemos hacer el despeje de la temperatura en grados centígrados. Entonces yo puedo decir que la temperatura en grados centígrados con respecto a la Fahrenheit va a ser igual a 5/9 multiplicado por la temperatura en Fahrenheit menos 32. ¿Listo? Bien. Entonces, resulta que en cuanto a los grados Fahrenheit y los grados Celsius, hay una temperatura donde yo puedo decir que son iguales, ¿sí? Tanto en grados Fahrenheit como en grados centígrados. ¿Bien? ¿Cuál creen que sea?
Que yo diga, tengo tantos grados centígrados y eso es igual a tantos grados Fahrenheit. Es decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá. Yo tengo 20 grados centígrados y eso es igual a 20 grados Fahrenheit. Es decir, el valor en magnitud es igual. Solo hay una temperatura donde son iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a hallarla. Bien. Simplemente yo tengo acá o tengo que utilizar, digamos, la fórmula anterior. Entonces yo digo que los grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 de los grados Celsius más 32, ¿cierto? Bien. Pero me están diciendo que los grados Fahrenheit son iguales a los grados centígrados. Entonces yo puedo decir simplemente, vamos a darle un valor a X, y yo puedo decir que esa es la temperatura en grados Fahrenheit. Pero si estamos diciendo que esa es la misma temperatura en grados centígrados, entonces la temperatura en grados centígrados también va a ser la misma. ¿Sí? ¿Listo? Entonces yo puedo reemplazar esto y esto por una X o por la misma X. Entonces vamos a mirar cómo os queda eso. Nos queda que X es igual a 9/5 de X más 32. ¿Listo? Despejo X. ¿Cómo despejo X? Pues X menos 9/5 de X es igual a 32. ¿Cierto? ¿Cuánto me da X menos 9/5 de X? Eso me da menos 4/5 de X y es igual a 32. El 5 está dividiendo, pasa a multiplicar, y el menos 4 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda que X es igual a 5 por 32 sobre menos 4. Esto me da 160 sobre menos 4. Y eso, o sea que X es igual a menos 40. Quiere decir que la temperatura donde se encuentran tanto en grados Fahrenheit como en grados centígrados es de menos 40 grados. ¿Sí? Es la única temperatura donde se encuentran o donde son iguales. ¿Listo? ¿Preguntas? Pero son preguntas, digamos, de que son simples, digamos, es como lo que vimos el periodo pasado, de que simplemente era darle un sentido a lo que nos está dando en el problema, o sea, digamos, a las X o en este caso los ceros. Exactamente. ¿O no, profe? Sí, sencillo. Es eso solamente. Estás en lo correcto. Hombre. Listo, entonces eso es el sistema cerrado. Ahora tenemos el sistema abierto. En el sistema abierto, la transferencia es de masa y energía. De masa y energía, también con el universo. Profe, entonces cuando estamos, o sea, tomando, es como un ejemplo, digamos así, no sé si me vaya a equivocar, tomando lo que es cerrado y abierto, y aquí dice masa y energía, sería lo mismo que estábamos viendo, que es M sobre, sería pero con la E, ¿o no? O sea, cuando estamos haciendo los problemas. Ya no nos metamos con ecuaciones todavía, por eso no he empezado con ecuaciones todavía, ¿listo? O sea, no nos vamos a meter con ecuaciones todavía porque... Pero no me regañes. No estoy regañando. No, la estoy regañando. No, sí. No nos vamos a meter con ecuaciones, estamos viendo simplemente conceptos, ¿listo?
Y por último tenemos un sistema aislado, ¿sí? Donde no hay absolutamente nada de transferencia. Ni de masa, ni de energía. Bien. Entonces resulta que esos sistemas que vamos a ver nosotros, como les dije anteriormente, van a tener que ver con estas tres variables: presión, temperatura y volumen, ¿sí? Pero pues inicialmente, y creo que es lo que vamos a alcanzar a hacer, porque pues siempre son solo 8 semanas, vamos a ver solo la parte de temperatura y calor, ¿sí? Porque es un tema bastante extenso. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, un sistema termodinámico es el que se mide a partir de esas variables. ¿Listo? Ahora, resulta que yo puedo tener dos sistemas, ¿sí? Donde puede haber transferencia, ¿sí? Entonces, vamos a suponer un sistema donde acá tengo una presión 1, una temperatura 1 y un volumen 1, ¿cierto? Bien. Y resulta que tengo otro sistema 2, donde tengo una presión 2, una temperatura 2 y un volumen 2, ¿sí? Resulta que cuando hay transferencia entre dos sistemas, es decir, este le puede transferir a este o este a este, eso va a depender pues de muchas variables que ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, siempre hay como un intermedio, ¿sí? Que es este, ¿sí? O sea, entre los dos sistemas hay un intermedio. Resulta que ese intermedio, solo cuando hay intercambio, ¿sí? De energía, entonces ese intermedio lo vamos a llamar pared diatérmica. ¿Listo? Ahora, resulta que, ¿qué pasaría? Resulta que nuestra primer ley de la termodinámica, que es la ley 0 de la termodinámica, tengan en cuenta, la primera ley de la termodinámica no es la ley 1, es la ley 0. Existen 4 leyes: la ley 0, la ley 1, la ley 2 y la ley 3. ¿Listo? Cada una tiene su nombre. La ley 0 de la termodinámica, que es la que voy a tratar de que terminemos de estudiar este periodo, ¿sí? Se denomina ley de equilibrio térmico. Ah, y entonces, ¿a qué me refiero con esa ley de equilibrio térmico? Entonces, volvamos a los dos sistemas que teníamos. Los voy a hacer un poquito más pequeños. ¿Sí? Recordemos entonces que acá tenemos una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. Y acá tenemos una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2. ¿Cierto? Ah, entonces, ¿qué me dice esa ley de equilibrio térmico? ¿Sí? Simplemente me dice que la temperatura 1 y la temperatura 2, ¿sí? Van a terminar siendo iguales. ¿Qué quiere decir? Entonces voy a suponer que este primer sistema está a 10 grados, ¿sí? Y este segundo sistema está a 35 grados, ¿sí? Entonces lo que hace este es traspasarle o trasladarle, ¿sí? Energía o calor, que pues el calor es una energía, a ese otro sistema hasta que se equilibren, hasta que lleguen al punto donde los dos queden a 22,5 grados, ¿cierto?
pero eso va a depender pues de las otras variables, que es la presión y el volumen. ¿Listo? Ahí lo único que va a ser igual es la temperatura. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? Listo. Ahora, ¿qué va a pasar o qué pasaría si yo tuviese 3 sistemas? Voy a ponerlos de esta manera. Pues va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría, supongamos, si estamos analizando A y B? Ah, pues entonces entre ellos se van a traspasar energía hasta llegar al equilibrio térmico. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si analizamos B y C? Va a pasar lo mismo. Entre ellos se van a traspasar energía, ¿cierto? Hasta llegar al equilibrio térmico. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Sí? Entre C y A, pues lo mismo, ¿cierto? Entonces, siempre va a haber un equilibrio total o un equilibrio térmico entre todos los sistemas que estemos manejando, ¿sí? Bien. ¿Listo? ¿Eso es claro para todos? Sí. ¿Sí? Y esto se debe, digamos, a una ley matemática muy conocida que es la ley de transitividad. ¿Quién me recuerda la ley de transitividad? Tuvieron que haberla visto en matemáticas. Profe, ¿la ley de qué? De transitividad, Matemáticas. ¿no? No, que yo me acordé, no hemos visto eso. Bueno. ¿Qué pasa si yo digo que A es igual a B y digo que B es igual a C? ¿Yo qué puedo definir de ahí? Está muy sencilla la cosa. Yo digo A es igual a B y B es igual a C. ¿Qué puedo definir ahí? Profe, Igual a C. ¿Qué? ¿Cómo? A igual a C. Ah, entonces que A es igual a C. Esta es la ley de transitividad, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sistema en de la temperatura es igual a B y tengo que ese sistema B también la temperatura es igual a C, pues entonces, por lo tanto, el sistema A también va a ser igual a C. Por eso es que podemos llegar a definir de que el equilibrio térmico siempre va a existir entre el número de sistemas que esté. ¿Sí? Debido o gracias a esa ley de transitividad tan conocida, que yo creo que sí la vieron, pero que no se acuerdan. ¿Sí? Bien. Entonces, el trabajo que ustedes van a hacer para la próxima semana, para el día jueves, entonces resulta que las sustancias, ¿sí? Cuando yo hablo de sustancias, estoy hablando de líquidos, gases o sólidos, ¿cierto? Están caracterizadas por unas variables o por unas constantes más bien, por unas constantes. ¿Sí? ¿Listo? La primera, yo no voy a entrar todavía en materia, todavía en detalle, porque esa va a ser su trabajo. La primera es la capacidad calorífica. ¿Listo? La segunda es el calor específico. Perdón. Señor. ¿Será que puedo volver un momentico que me Sí, faltó claro que copiar sí. una foto? Ya le voy.
¿Listo? Sí, profe. Bien. La segunda es del calor específico. El tercero es el calor latente. Esas son como tal, esas constantes a las que nos referimos cuando hablamos de esas sustancias y que son características de cada sustancia, ¿sí? Bien. Todo eso lo vamos a necesitar para llegar al punto de hablar de la calorimetría. Como les digo, yo no voy a entrar todavía en materia porque ese va a ser su trabajo. ¿Listo? Para esta semana. Ya el martes siguiente, yo ya empiezo como tal a hacer definiciones, ¿sí? De cada una de estas cosas. ¿Listo? Eso es importante saberlo porque vamos a llegar a este tema para poder llegar a una ecuación general de la calorimetría. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, una pregunta. Señor. O sea que hay que decir cuál es cada una o cómo. Yo ya les pongo el trabajo el día jueves, ¿listo? Ah, ok. Solo como para que tengan en cuenta, de pronto vayan investigando y eso. Apenas leí, David, pero sí, esa es la ley de transitividad. ¿Alguien más va a preguntar? Me sacó. Bueno, ese era el tema que teníamos para el día de hoy.